voy a hablar el día de hoy un poco desde el otro lado de la realidad del mismo mundo, en ese mismo mundo donde tenemos todos esos grandes avances, todas esas grandes oportunidades. Afortunadamente en Costa Rica las tenemos, pero también hay otras realidades en esta pequeñita nave, en este pequeño mundo que es nada más muy insignificante en todo el espacio, y donde ahora pues prácticamente todo lo que ocurre en un lugar lo tenemos al día siguiente en cualquier otro lugar del mundo. De modo que lo que yo les voy a presentar es parte de eso que tenemos en el mundo, y creo que no debemos olvidarnos de esa realidad. La señora Mary Robinson es la ex alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, y ella en un artículo decía que a pesar de la creciente atención que se le ha prestado este año a la lucha contra la extrema pobreza, el derecho a la salud sigue siendo una quimera para millones de personas, no solo para aquellos que padecen SIDA, sino también para quienes no tienen acceso al agua potable, alimentos adecuados o a un sistema sanitario fiable. La salud no es un tema marginal, es un derecho, es el derecho más elemental. Y hablando de la salud como derechos, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1946 nos da la definición que todos conocemos bien, pero también nos enfatiza el hecho de que el goce del grado del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Por otro lado, y pareciera que yo estoy retrocediendo demasiado en el tiempo, y verán que no es así, porque en la declaración de Alma-Ata, y veremos ahora la relevancia que nuevamente ha tomado la estrategia de la atención primaria de salud, en la conferencia de Alma-Ata también se reitera firmemente que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades, es también un derecho fundamental. De igual manera, los principios de la atención primaria de salud nos enfatiza la salud como un derecho, como un elemento en donde las comunidades tienen que jugar un rol muy importante, y la participación de las comunidades en la definición de programas, en el desarrollo de los programas, en el monitoreo de los programas, en la evaluación de los programas, resulta indispensable para el éxito de los programas de salud. Igualmente, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el comentario número 14 del año 2000, también nos dice: la salud es un derecho humano fundamental, indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto estado de salud, conducente al disfrute de una vida con dignidad. Yo le digo a los residentes en el Senare, en el hospital, que cuando hablamos de salud nosotros pensamos únicamente en medicina, en enfermeras, en médicos, etcétera. Y todos bien sabemos que la salud es un concepto muchísimo más amplio y que abarca toda una serie de elementos que vamos también tener oportunidad de mencionar. Pongo los 4 componentes, esos 4 pilares en los cuales se basa la declaración de Alma-Ata sobre la atención primaria de salud, de la promoción, la prevención, la atención y rehabilitación como los principales, para los principales problemas de salud de la comunidad, porque la rehabilitación ha sido el componente más minimizado, menos atendido en esta estrategia de la atención primaria de salud, que cuando se planteó el lema aquel de salud para todos en el año 2000, nunca lo llegamos a ver, pero no fue porque la estrategia fuera malo, simplemente hubo boicots y hubo una serie de aspectos que no vamos a analizar ahora.
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos dice que la salud está estrechamente vinculada con el ejercicio de otros derechos humanos y que depende de esos derechos que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos. Entonces, el derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo digno, a la educación, a la no discriminación, a la información, a la igualdad y a la vida privada. Cualquiera de estos derechos, cuando se ve alterado, nos afecta directa o indirectamente nuestro estado de salud. Cuando les decía que al hablar de atención primaria de salud pareciera que estamos retrocediendo, en el año 2007 la Organización Panamericana de la Salud publica este documento que se llama La renovación de la atención primaria de salud en las Américas. Y este documento rescata los principios de la atención primaria de salud, obviamente haciéndole las modificaciones y adecuándolo a las circunstancias del mundo actual. En este documento del 2007 de la OPS se refiere a los análisis de los determinantes sociales de la salud y su influencia en el desarrollo humano, así como las necesarias transformaciones de los sistemas de salud que han llevado al consenso. E insisten que la APS sigue siendo la principal y más efectiva estrategia para promover la salud y alcanzar el más alto nivel posible de salud para cada persona. Pero posteriormente, en el año 2008, la Organización Mundial de la Salud publica su informe de salud anual. Todos los años, todos sabemos, la OMS publica un informe. Ante la incapacidad de los servicios de salud para proporcionar un nivel de cobertura nacional que satisfaga la demanda y las nuevas necesidades, y ante el hecho de que los servicios prestados no sean acordes con sus expectativas. Es difícilmente rebatible que los sistemas de salud tienen que responder mejor y con mayor rapidez a los desafíos de un mundo en transformación, y la APS puede afrontar esos desafíos. Este es un diagrama en donde simplemente nos muestra, pareciera complejo, pero es sencillo, los valores, los principios y los sistemas, los elementos esenciales en un sistema basado en la atención primaria de salud. Este diagrama está en el documento que les mostraba de la APS renovada de la OPS, y se ha estado utilizando a nivel institucional, a nivel de la caja, como un recurso también para readecuar el modelo de atención institucional. El Comité de Derechos Sociales, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también nos dice que la atención médica debe tener varios componentes o elementos esenciales que deben estar interrelacionados. Uno es la accesibilidad, el otro es la calidad, la aceptabilidad y la disponibilidad. Los servicios de salud y la atención médica deben contar con estos componentes para que sean efectivos. Veamos ahora, como está en el título, la intención mía es hablar de salud, discapacidad, derechos humanos. Estaré mezclando un poco los tres componentes. Algunas realidades actuales del mundo es que 37 millones de niños no tienen acceso a las vacunas, que 30,000 niños mueren cada día de enfermedades prevenibles, que cada minuto una mujer muere durante el parto, y que cada minuto 5 mujeres se suman a los 20 millones que actualmente viven con VIH-Sida.
1 billón de personas, o sea, 1 de cada 5, no tienen acceso al agua potable. En América Latina, y esta es información de la CEPAL, unos 60 millones de niños menores de 18 años no acceden al agua potable en su vivienda, y la expectativa de vida en los países más pobres está por debajo de los 40 años. La expectativa de vida en Sierra Leona al nacer es de 34 años, mientras que en Japón es de 81.9 años. Las probabilidades de que una persona muera entre los 16 y 60 años es de 8.3 en Suecia, de 46.4 en Rusia y de 90.2 en Lesoto. Y en Australia, y veremos algunos detalles más adelante, hay una diferencia de 20 años entre la expectativa de vida de los aborígenes y la expectativa de vida de la población en general. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas y nuestros sistemas de salud han estado un poco diseñados para atender un tipo de enfermedad, sabemos todos que ahora las enfermedades no transmisibles representan un elemento que debe ser considerado seriamente en el diseño de los sistemas de atención de salud. Estas enfermedades no transmisibles causan más de 36 millones de muertes al año. El 80% de las enfermedades, de las defunciones por enfermedades no transmisibles se producen en los países de bajos y medianos ingresos. Hay más de 9 millones de muertes atribuidas a enfermedades no transmisibles que se producen en personas menores de 60 años, y el 90% de las muertes prematuras ocurren en los países de bajos ingresos. Y las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las defunciones ocasionadas por lo que conocemos como enfermedades no transmisibles. En cuanto a discapacidad visual, hablando ya un poco del tema de la discapacidad, en el mundo hay 285 millones de personas con discapacidad visual. De estos, 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Igual que como con las otras enfermedades, el 90% de la carga de discapacidad visual se concentra en los países en desarrollo. El 82% de las personas que padecen ceguera tienen 50 años o más, y la causa más importante de discapacidad visual en el mundo son los problemas de refracción, pero en los países en desarrollo son un elemento tan simple como las cataratas y no pueden resolverlo, y eso causa ceguera. En cuanto a discapacidad auditiva, hay 360 millones de personas que padecen pérdida de la audición, que ocasiona discapacidad, o sea, es una pérdida de la audición significativa, y la mitad de estos casos podrían evitarse mediante simplemente formas o estrategias de atención primaria. En cuanto a accidentes de tránsito, todos estamos conscientes del gran problema. Hay 1.24 millones de muertes al año en el mundo ocasionadas por accidentes de tránsito. La principal causa de muerte en las personas de 15 a 29 años, o sea, las personas jóvenes están muriendo en los accidentes de tránsito. A pesar de que los países de medianos y bajos ingresos tienen menos de la mitad de los vehículos del mundo, más del 90%, del 91% de las muertes por accidentes de tránsito ocurren en países en desarrollo. La mitad de las personas que muere en estas como causa de accidentes de tránsito son lo que se conoce como usuarios vulnerables de la vía pública, o sea, personas que andan en bicicleta, peatones, motociclistas. Y los peatones en algunas regiones como África son una de las principales víctimas. El VIH y SIDA ha cobrado hasta el momento 36 millones de vidas, todos los días se suman a estos unos cuantos más.
En el 2002 había 35.3 millones de personas infectadas por VIH. En África subsahariana, 1 de cada 20 personas adultas está infectada y el 69% de la población vive en esta región con SIDA. En África existe también un serio problema en relación con las mujeres con discapacidad. Hay una mayor incidencia de SIDA en mujeres de discapacidad porque existe en algunos lugares la creencia de que el hombre que tiene relaciones con una mujer virgen se cura del SIDA y las mujeres con discapacidad son consideradas vírgenes porque son consideradas asexuales en muchos lugares del mundo, y eso está descrito en un trabajo de Nora Gross que hizo con el Banco Mundial y con la Universidad de Yale. La malaria en el 2012 causó 627,000 muertes, con un margen de incertidumbre que oscila entre 473,000 y 789,000, sobre todo en niños africanos. La poliomielitis no la hemos logrado erradicar del todo. Hay 3 países todavía, Afganistán, Nigeria y Pakistán, en donde existe la polio. Y si uno ve las inmensas cantidades de dinero, de millones de dólares que están destinados al combate y a la erradicación de la poliomielitis, efectivamente se ha logrado disminuir significativamente, pero sigue presente, no se ha alcanzado el logro. Y entonces no nos olvidemos que mientras haya un solo niño infectado, los niños de todos los países corren el riesgo de contraer la poliomielitis, porque el mundo es el mundo, como decíamos, el mundo es pequeñito, es redondo y los problemas nos llegan fácilmente y no necesariamente por el aeropuerto. En cuanto a las poblaciones indígenas, y Costa Rica no se aleja de esta realidad, los pueblos indígenas siguen estando al margen de la sociedad, son más pobres, tienen un menor nivel de educación, mueren a una edad más temprana, hay más probabilidades de que se suiciden y tienen peor salud que el resto de la población. La discapacidad psicosocial, como se clasifica o se califica ahora a todas las condiciones mentales, las personas que acuden al hospital psiquiátrico, que tienen esquizofrenia, que tienen diferentes condiciones psiquiátricas y tienen problemas de su interacción social, se reconocen en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como la discapacidad psicosocial. Y también se ha demostrado, incluso en un país avanzado como el Reino Unido, que las personas con trastornos mentales y deficiencias intelectuales tenían una expectativa de vida menor. La doctora Chan también en la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, en un documento de esta comisión, dice que la inequidad sanitaria es verdaderamente una cuestión de vida o muerte, pero los sistemas de salud no tenderán espontáneamente hacia la equidad. Se precisa de un liderazgo sin precedente que obligue a todos los actores, incluso los ajenos al sector de salud, a examinar sus repercusiones en la salud. La atención primaria de salud que integra la salud en todas las políticas gubernamentales es el marco idóneo para ello. Veamos que, por ejemplo, 3 de los objetivos de desarrollo del milenio, 8 de las 18 metas y 18 de los 48 indicadores tienen relación con la salud. Entonces, es un componente importante de los objetivos del desarrollo del milenio. Pero, ¿qué es desarrollo? Y yo quisiera revisar en este momento 2 conceptos de desarrollo. Este es el que nos da las Naciones Unidas. Desarrollo es el mejoramiento sustancial de las condiciones sociales y materiales de los pueblos en el marco de respeto de los valores culturales. Para otros, desarrollo significa multifamiliares y grandes carreteras y otras cosas. En fin, son conceptos diferentes, pero esto es lo que las Naciones Unidas nos dice. Pero veamos un concepto más amplio, el desarrollo inclusivo.
El desarrollo inclusivo es el diseño y la implementación de acciones, programas, políticas orientados a alcanzar un desarrollo socioeconómico y humano integral a través de la construcción de capacidades y la igualdad de oportunidades y la realización de los derechos para todas las personas independientemente de su estatus social, su género, edad, condición física o mental, etnia, religión, opción sexual, en equilibrio con su medio ambiente. Estos son tres componentes fundamentales del desarrollo inclusivo: un desarrollo económico equitativo, un desarrollo social inclusivo y un desarrollo ambiental sostenible. Y cuando hablamos inclusivo es incluir en ese desarrollo a todos los integrantes de la sociedad. El Informe Mundial sobre la Discapacidad, que es un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, dice que hay más de mil millones de personas, o sea, un 15% de la población. Ya la OMS no nos habla de un 10% que presentan alguna forma de discapacidad. Las tasas de discapacidad están aumentando, el envejecimiento de la población, y el doctor Morales aquí presente nos puede confirmar este detalle, es una de las causas importantes de aumento de la discapacidad y el aumento en la prevalencia de condiciones crónicas. Pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad cuando hablamos de salud y de derechos humanos? Las personas con discapacidad tienen dos posibilidades más que el común de las personas de hallar las aptitudes de los profesionales de la salud, y las condiciones de los centros de salud son inadecuadas en la atención que les puedan brindar. Tienen tres posibilidades más de que se les niegue la atención de salud y cuatro posibilidades más de que los traten mal en el sistema de salud. Y ocurre, y lo vemos todos los días, de que las personas llegan y simplemente los sistemas de salud, los hospitales, los servicios no están adaptados a las condiciones. Y les puedo decir que un estudio rápido, una encuesta rápida que hicimos en el Senare, prácticamente ninguna mujer usuaria de sillas de ruedas o con algún otro tipo de discapacidad severa ha tenido un Papa Nicolau. En este momento es muy posible que adquiramos un mamógrafo que sea utilizable en una persona con discapacidad en silla de ruedas, porque una mujer que no puede ponerse de pie no puede hacerse una mamografía. Y eso es un problema en nuestro país. El 80% de las personas con discapacidad viven en los países pobres. La pobreza es la principal causa de la discapacidad. Del 5 al 10% tienen acceso a la atención médica únicamente y a servicios de rehabilitación en países en desarrollo. Los servicios de rehabilitación generalmente están ubicados en las grandes ciudades, en las capitales de los países, y no alcanzan a las zonas rurales, y las personas con discapacidades severas o múltiples, los inmigrantes, los refugiados, las mujeres con discapacidad son quienes más afectados se ven. Entonces, cuando nosotros hablamos de discapacidad no podemos olvidarnos de la pobreza. La pobreza, como les decía, es la principal causa de discapacidad y es un círculo vicioso. Una vez que una persona pobre adquiere discapacidad, y en muchísimos casos la mayoría son gente joven, que son la fuente de ingreso de sus familias, que están en la época productiva, son pobres, presentan una discapacidad y la pobreza se perpetúa o se exacerba en esa familia. La UNESCO nos dice que menos del 2% de los niños con discapacidad en los países en desarrollo tienen acceso a la educación. UNICEF dice que 150 millones de niños con discapacidad no tienen acceso a la educación y otros servicios, y por lo tanto permanecen analfabetos, sin capacitación, y al fin y al cabo se suman al grupo de los desempleados. Esta es una oración de una mujer africana con discapacidad. Si no heredas tierras, y si no eres un líder político, y si no vas a la escuela y por lo tanto no te educas, y si las personas con las que te relacionas no se sienten orgullosas de ti, entonces la pobreza te morderá hasta el resto de tus días. Amén. La discapacidad, menciono nada más, ha pasado
por varios modelos. El modelo tradicional que percibía o entendía la discapacidad como un castigo de Dios, como pasó un cometa y mi niño nació con discapacidad, y una serie de creencias que todavía existen y que tenemos que entender y respetar. Un modelo médico que entendía o percibe la discapacidad como un problema puramente de salud, una deficiencia que tengo que de alguna manera corregir. Y ahora el modelo social, en donde nos dice la discapacidad no es un problema de la persona, es un problema de la sociedad. Y la clasificación internacional de la deficiencia, de la discapacidad y de la salud de la Organización Mundial de la Salud del 2003 dice que la discapacidad es el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona y sus factores personales y los factores externos que representan las circunstancias en las que vive la persona. Entonces son las circunstancias las que en gran medida determinan si la persona tiene o no tiene una discapacidad. Cuando hablamos de causas de discapacidad podemos mencionar muchas, pero obviamente las condiciones crónicas, y que las tenemos todos los días y muy presentes en nuestro país, condiciones cardiovasculares, cáncer, diabetes, ceguera, problemas respiratorios, enfermedades reumáticas, trastornos neuromusculoesqueléticos, enfermedades congénitas, quemaduras y todas las otras condiciones, todas ocasionan discapacidad. De modo que la rehabilitación es un componente importante, esencial de los servicios de salud, y como les decía al inicio, al que se le ha dado quizás la menor atención al diseñar las políticas en salud. En Costa Rica tenemos dos instrumentos legales, aparte de otros: la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que todos conocemos, la Ley 7600, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención es un tratado internacional aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, ratificado por nuestro Congreso, y es en nuestro país la Ley 8661. De modo que es un tratado que está a nivel de la Constitución política. Mencionaba Manuel en mi presentación el tema de la rehabilitación basada en la comunidad. Esta es una estrategia desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, muy dentro del marco de la atención primaria de salud, como una estrategia para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la integración social de las personas con discapacidad. Este es un documento de posición conjunta de la OMS, OIT y UNESCO. En algún momento participó UNICEF también, que nos provee otra opción para llevar servicios de rehabilitación a las zonas alejadas de los países. Cuando nosotros le preguntamos al personal de rehabilitación en cuanto a las prioridades para una persona con discapacidad, poniendo las prioridades más altas: dar fisioterapia, realizar cirugías correctivas, provisión de férulas, entrenamiento a la marcha, educación, aulas accesibles, vocacional e ingreso. Pero cuando le preguntamos a las personas con discapacidad y a sus familias cuáles son sus prioridades, entonces nos dicen que para ellos es los ingresos, la comida, el vestido, mejor vivienda, agua, escuela, tratamiento y curación, y ejercicios y férulas de último. Y esa es una realidad. Cuando nosotros todos los días en el Senare vemos padres de familia que tienen 5 niños y uno con discapacidad, pues no puede el papá o la mamá venirse desde zonas alejadas a traer a su niño a rehabilitación porque se quedan sin comer. Entonces cuando hablamos de RBC y otras alternativas, recordamos esta frase de Albert Einstein, que no podemos resolver los problemas usando la misma forma de pensar que aplicamos cuando los creamos. Tenemos que pensar en otras formas para resolver los problemas. El profesor Siveira, de Argentina, escribió una vez en un libro: en la emergencia el paciente pide la vida, es la tiranía de la medicina. Si yo llego
muriéndome, me tienen que resolver y nadie me pregunta ni cómo proceden. En la rehabilitación clama por el bienestar y aún por la felicidad, participando con sus opiniones en el grupo profesional tratante. Es la democracia de la especialidad. Y de hecho nuestro enfoque es ese, es un enfoque de trabajo en equipo, de trabajo con los pacientes, con las familias, etcétera. Afortunadamente y recientemente la Organización Mundial de la Salud también ha producido un proyecto de acción mundial sobre discapacidad, que es un plan de acción del 2014 al 2021, que se llama Mejor Salud para todas las personas con discapacidad. Y en esta resolución se insta a los Estados miembros a que trabajen por lograr que todos los servicios ordinarios de salud incluyan a las personas con discapacidad, a que presten más apoyo a los cuidadores informales y a que velen por las personas porque las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de rehabilitación que les permitan realizar todo su potencial y tener las mismas oportunidades que los demás para participar plenamente en las actividades de la sociedad. Esta es una frase de una dirigente sorda que dice que una sociedad que es buena para las personas con discapacidad es una sociedad mejor para todas las personas.